Amigos 102, bienvenidos a Cara a Cara. Entre el 2021 y 2022, el gobierno asignó 448.1 millones de dólares para los programas de transferencia monetaria condicionada. La pregunta puntual es, ¿han dado o no resultados? Es la primera vez que se realiza un estudio para conocer estos datos y hoy nuestro invitado es un consultor internacional, el doctor Miguel Sekeli. Con él vamos a hablar de este y otros temas interesantes aquí en Cara a Cara. Doctor Sekeli, qué bueno que esté con nosotros. Permítame, por favor, hablar un poco de su trayectoria. El doctor Miguel Sekeli es el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales desde el año 2010. También entre los años 2001 y 2010 se desempeñó como subsecretario en el Gobierno de México, primero en la Secretaría de Desarrollo Social y posteriormente en la Secretaría de Educación Pública. De 2000 a 2001 fue jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Presidencia de la República y entre 1996 y 2000 fue economista de investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Cuenta con un doctorado en Economía y maestría en Economía por la Universidad de Oxford. Él es nuestro invitado de hoy. Doctor, y usted precisamente se encuentra en Panamá por un estudio que se desarrolla. Es la primera vez que se lleva a cabo este estudio sobre estos programas de transferencia monetaria condicionada. Y quiero arrancar por aquí, doctor. Vamos a hablar un poco sobre si los resultados han sido o no positivos, pero partamos del hecho de que no es un estudio que realiza el Ministerio de Desarrollo Social per se, sino que es un estudio externo. Hablemos un poco sobre el PNUD, que es precisamente quien pues tiene esta iniciativa y posteriormente de los resultados. Doctor Sekeli, bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Sí, es un ejercicio importante para Panamá porque, como lo mencionaba, son cientos de millones de dólares invertidos en estos programas y a final de cuentas estos recursos vienen pues de los impuestos que pagan las panameñas, los panameños, y entonces es una gran pregunta, ¿qué está sucediendo con estos recursos? ¿Están destinados a beneficiar a algunos grupos de la población? Y sin una evaluación, sin evidencia, sin una investigación como esta, pues no se puede dar cuenta de qué está sucediendo con ese dinero que cuesta trabajo generarlo. Entonces la evaluación, que es, efectivamente tiene esa característica, es una evaluación externa que realizamos nosotros, llegamos nosotros a utilizar la información, a ir directamente con las personas que participan en los programas y a partir de ahí se hace una valoración. ¿Cuándo, doctor, inició este estudio? Este estudio inició hace más de un año, de hecho toma tiempo hacerlo porque sobre todo es un estudio que va directamente con la gente, no es un trabajo de escritorio, es ir a ver qué está sucediendo en la realidad. ¿Están haciendo o no diferencia los programas? ¿Están cumpliendo su propósito? ¿Qué debe de hacerse con ellos en el futuro? Son las preguntas que se abren, pero sí creo que es un hecho ya importante que en Panamá se haya dado este paso de evaluar. Ojalá y ahora se haga para otros programas, que incluso otros ministerios se animen a hacerlo, pues para que la ciudadanía conozca qué está sucediendo. Claro, la data dura es importante para saber qué tanto se abarca a nivel de resultados con cada programa. Aquí entiendo que está el Ángel Guardián, 120 a los 65, también la red de oportunidades. Hay otros programas aparte de este. Oiga, sí. Y qué lástima que el Vale Digital no está dentro de este estudio, ¿no? Sí, claro, hubiera sido una gran oportunidad. El cuarto programa que evaluamos se llama CENAPAM, es un programa más pequeño de apoyo alimentario. Claro, ahora vayamos un poquito a la data. Hablemos, por ejemplo, de red de oportunidades. ¿Qué se encuentra? ¿Hay satisfacción o insatisfacción? ¿Qué revelan los datos y estos números del estudio? Sí, y aquí nuevamente le doy algunos datos, pero sí creo que vale la pena reiterar esto. Al ir nosotros como externos con las personas que participan en el programa, la persona nos dice generalmente lo que está sucediendo en la realidad, porque no somos el ministerio. No es que digan, tengo que decir tal cosa porque si no me lo van a quitar. Nosotros somos externos, les aclaramos desde el inicio que estos datos son confidenciales, que estos datos no implican que los quiten del programa, ni mucho menos. Y entonces propiciamos una relación que permite conocer esa realidad. Confianza primero y objetividad, ¿no? Por parte de las personas. Y en el caso de la red de oportunidades hay 3 resultados muy interesantes. Este es un programa que se le da una transferencia de dinero a las familias y a cambio se le pide a la familia que mande a sus hijos y a sus hijas a la escuela y que los mantenga ahí, que vayan a centros de salud a hacerse chequeos periódicos y que utilicen el dinero pues, para lo que se pretende en el programa. Y los 3 resultados que encontramos son, primero,
sí está teniendo un efecto sobre la educación y en particular en las edades de 15 a 17 años. Este es un resultado importante porque al estar permaneciendo en la escuela los jóvenes de este grupo de edad, que permanecen porque si no les quitan además la transferencia, son jóvenes en una edad muy crítica que están en la escuela y su alternativa tal vez sería estar en las calles, estar sin un empleo, estar expuestos a riesgos, a criminalidad. Entonces, es un resultado importante de corto plazo el saber que están ahí en la escuela y no en otras actividades, pero además tiene una implicación para el futuro, porque son jóvenes que por estar en la escuela ya tienen un nivel educativo mayor al de sus padres y eso en el futuro debe de implicar que estos jóvenes estén en una situación también distinta a la de sus padres, mejor, y que ya no requieran este tipo de programas en el futuro. O sea, son programas que tienen que tener esa temporalidad. Su gran éxito va a ser que la siguiente generación no requiera del programa. Claro. Eso es en educación. En salud también se ven resultados positivos y, perdón, digo, un resultado que genera mucho interés en nosotros y creemos que es relevante para Panamá. Esta transferencia se le da a la mujer, a la madre de familia. Ella es la que lo recibe. Y al recibirlo estamos viendo dos cosas en la realidad de la evaluación. Doctor, la primera, permítame porque voy a ir a una pausa. Yo creo que lo que usted va a decir va a ser muy interesante. La mujer recibe ese beneficio. ¿Qué está pasando con ella? Vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a explicar un poco más qué está pasando. Y también voy a dejar esta pregunta. ¿Está llegando realmente este beneficio a quienes debe llegar? Yo creo que ese también va a ser un punto importante y estoy segura que fue también objeto de este estudio. Vamos a la pausa muy breve y retornamos con más con este tema. Reitero, es el primero que se realiza un estudio sobre estos programas de transferencia monetaria, qué tan efectivos están siendo en nuestro país. En breve regresamos. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el doctor Miguel Sekeli. Doctor, usted nos iba a explicar que en el programa de Red de Oportunidades el beneficio lo reciben las mujeres, pero habían dos aspectos interesantes que usted quería destacar de este estudio. Exacto, y estoy seguro que muchas mujeres que nos escuchan saben que por recibirlo la mujer eso hace una diferencia. Y lo que se encuentra son básicamente dos resultados importantes. El primero es que efectivamente el dinero sí se usa para comprar alimentos, para comprar materiales escolares, a veces cuando se necesita para medicinas, pero el hecho de que lo reciba la mujer hace una enorme diferencia. Entonces, la garante de que esto funcione, de que este dinero se use adecuadamente, están siendo las mujeres. Y un segundo resultado asociado a esto, y también las mujeres que nos escuchan lo podrán, les resonará seguramente, es que al recibir la mujer el dinero, cambia su posición en la familia, se empodera como mujer, porque depende de ella el que ese flujo siga llegando a la familia. Y entonces las mujeres están teniendo una influencia mayor, por ejemplo, en que sus hijos se queden en la escuela. Los jóvenes, 15, 17 años, que ya quieren tomar sus propias decisiones, con una mujer empoderada en la casa, con autoridad, y decirle, tú no te puedes salir en la escuela, entre otras cosas porque hay este recurso que nos sirve a todos y si no tienes tú esa responsabilidad, se pone en juego ese recurso. Entonces, la mujer está tomando un rol y un empoderamiento que le ha permitido también actuar en otros ámbitos de las decisiones de las familias. Claro, yo creo que ese aspecto es muy importante. Entonces, en el tema de Red de Oportunidades, a ver, no hay deserción escolar, hay un tema de salud, bienestar en materia de salud, y la mujer se está empoderando. Tres aspectos muy importantes que usted ha destacado. Veía en el estudio que el 92% de los entrevistados se sienten satisfechos. ¿Qué pasa con ese 8% que no entra dentro de esa satisfacción? Sí, son casos que hemos detectado nosotros que se refieren sobre todo a que piden más beneficios. Por ejemplo, hay una realidad en estos programas y es que no deben de ser eternos. Estos programas surgen con la idea de apoyar a una población, darles una plataforma y, como mencionaba, para que la siguiente generación ya no los necesite, que hayan creado esas mejores condiciones. Pero tienen alguna razón las personas que piden algunos elementos adicionales en el sentido de que si este tipo de apoyo se conjunta
por ejemplo, con actividad productiva, con impulso a la actividad productiva, entonces ahí se cierra el círculo, porque no es nada más recibir e invertir hoy, que ya tienen sus beneficios, sino que se le pueden dar condiciones a la misma familia hoy para que puedan ser autosustentables y ya no depender tampoco de estos subsidios. Y ahí es interesante que Panamá, estos programas han surgido en varios países de América Latina, pero en Panamá hay una innovación interesante precisamente en ese sentido, y es que agregaron un componente productivo en el que todavía no son todos los que lo reciben, pero alrededor de una cuarta parte de las familias reciben apoyos para emprender un negocio, para generar una actividad productiva y acompañamiento. Eso hay que reforzarlo. Esos son el tipo de cosas que piden los que no están satisfechos. Dicen, es que no me es suficiente este subsidio, necesitamos más, porque lo comentábamos hace unos momentos fuera del aire. Realmente, en general, a la gente en Panamá, en América Latina, somos una población con una cultura de trabajo, no somos una población conformista ni que queremos vivir extendiendo la mano a ver qué nos llega. Somos una cultura de trabajo y la gran mayoría de los participantes en estos programas lo que quieren es eso, una oportunidad para poder salir adelante con su esfuerzo. Claro. Entonces, habrá que reforzar este elemento. Esto me da pie, doctor Miguel, para otra pregunta. ¿Qué es lo ideal? Y hablo de tiempo en este tema de subsidios. Por ejemplo, en el caso de Panamá, aparte de estas transferencias monetarias condicionadas de las que estamos hablando, hombre, tenemos subsidio eléctrico, tenemos subsidio en el combustible, en este caso muy particular por el tema de Ucrania, pandemia y demás, pero en este caso puntual que estamos hablando, ¿qué es lo ideal o lo apropiado? Porque obviamente de subsidios no puede estar viviendo una población y mucho menos esto que mensualmente está saliendo de las arcas del Estado. Sí, esta es una muy buena pregunta y es además una pregunta que ojalá y la ciudadanía se haga y además se acuerde y lo tenga en mente y le dé seguimiento, porque al ser programas que surgen con un propósito temporal, no como otros de los que hablaremos en un momento, son programas que si no se tiene claro ese horizonte de tiempo, ahí se van quedando año tras año. Y las personas acostumbrándose a él, ¿no? Y las personas acostumbrándose a él. Y yo creo que esto es una opinión personal basada en los estudios que hemos hecho. Yo creo que lo ideal es que este tipo de programas no dure más de unos 25 años. ¿Y por qué 25 años? El programa Red de Oportunidades empezó alrededor de 2006, o sea, ya lleva 17 años, casi 17 años operando. Si contamos de inicio a fin esos 17 años, hay personas que nacieron en un hogar, literalmente nacieron en un hogar que estaba empezando a recibir este beneficio y ahora precisamente está saliendo a la edad adulta y ya pasó por toda esta inversión del Estado panameño de 18 años. Tenemos que ver una diferencia, pero no podemos cortarlo de inmediato porque si hay familias que empezaron, tal vez no nacieron ahí los niños, pero tenían 5 años, 6 años, entonces si se espera un periodo de 25 años, realmente son 3 generaciones por lo menos de inversión de personas que prácticamente toda su vida, de que nacieron a que egresan del ciclo escolar, han estado en el programa. Panamá tiene 17 años, está en ese punto en donde ahora vamos a ver si esos que ahora son jóvenes, esos bebés que nacieron estando en el programa, ahora de jóvenes, tienen una perspectiva distinta. Si la tienen, el programa puede reiterar su éxito. Si no, habrá que cuestionarlo. Pero también depende de un factor adicional, y es que cuando salgan estos jóvenes al mundo laboral, a la adultez, haya oportunidades y esas oportunidades se generan en el sector económico. Claro, y a eso iba, porque eso me da pie, doctor, para la siguiente pregunta. Obviamente, la eliminación de los subsidios tiene que ver con dos características o acciones claves: crecimiento económico y el empleo para las personas. Si nosotros como país no generamos esto, entonces nos vamos a seguir de subsidio en subsidio, doctor, y no van a ser 25 años, va a ser muchísimo más. Esos son los dos factores claves, eso le dio en el clavo. Eso es realmente lo que permite una reducción sostenible en la pobreza y que se vayan, estos programas vayan poco a poco reduciéndose y pues vayan diluyéndose incluso, porque si un país es capaz de generarle oportunidades a su población, no se deben de requerir este tipo de apoyos, se requieren cuando no existe esa posibilidad. Claro, vamos, doctor Sekeli, a la siguiente pausa comercial, vamos para el último bloque, pero mire, usted ya me dice, bueno, Red de Oportunidades debe tener un tiempo, fecha de cumpleaños, pero ¿qué pasa con el tema de 120 a los 65 y el tema del ángel guardián? ¿Deben durar
mucho tiempo, deben quedarse todavía con aquellas personas que realmente lo necesitan. Vamos a ver esos aspectos y también qué reveló ese estudio sobre estos programas de transferencia monetaria condicionada. Lo vamos a hacer, doctor, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor Sekeli, hablábamos un poco sobre el programa Red de Oportunidades, Datadura, pues muchos elementos interesantes, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de 120 a los 65 dirigido a otra población? ¿Qué revela este estudio? Sí, bueno, este es un programa muy distinto porque va a una población principalmente que es de totalmente otras características. Son los adultos mayores a 65 años. Y la característica de esta población es que increíblemente pues son personas que si empezaron a trabajar máximo a los 20 años, que la mayoría empezaron antes, han trabajado 50, 60 años de su vida y no tienen nada cuando dejan de ser productivos, de tener la capacidad de generar actividad productiva, porque al no tener un empleo formal, no acumularon una pensión. Y no es que no hayan querido tener un empleo formal, es que no tuvieron esa oportunidad. Por ejemplo, los trabajadores del campo no tienen seguridad social, entonces trabajan toda su vida de sol a sol, termina su vida productiva y no hay nada, se vuelven dependientes de lo que la familia les pueda dar de apoyo. Entonces, esta es una transferencia que también, interesantemente, también tiene una contrapartida, una corresponsabilidad, y es que el adulto mayor acuda a los servicios de salud a realizarse chequeos preventivos. Este es un programa muy sensible que la gente valora muchísimo porque son adultos mayores que si no tienen esto, no tienen nada, literalmente, y son programas que al tener esta corresponsabilidad de salud, tienen un elemento positivo y otro que no es necesariamente positivo. ¿Cuál el positivo es que el acudir a centros de salud permite prevenir y atender aspectos que no se compliquen después y eso ya tiene un beneficio. Pero la otra cara de la moneda es que muchos adultos mayores ya por su propia condición están solos, no tienen movilidad, no pueden acudir a la corresponsabilidad. Entonces, pues no se les puede quitar el beneficio si están imposibilitados. Entonces ahí, por ejemplo, un reto es que el Ministerio de Salud pudiera llegar a esos adultos mayores, por lo menos hacer estas verificaciones. ¿Esa sería la recomendación del estudio? Esa es una de las recomendaciones del estudio, el reforzar ese elemento de salud. Pero un aspecto en el que nos dimos cuenta en esta evaluación que pues a final de cuentas es un aspecto importante como sociedad panameña, es que muchos de estos adultos mayores se están quedando solos. Son adultos mayores que pues tienen algún familiar a veces que los cuide, pero un dato que realmente lo deja a uno frío es que alrededor de una tercera parte de estos adultos mayores dice que no ha tenido contacto con personas, ya no digamos que los visiten, que no ha tenido contacto con personas por 2 o 3 meses. Imagínense un adulto mayor, 70, 75 años, viviendo en ese aislamiento. Entonces también esto nos lleva en las recomendaciones del estudio a sugerir que el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien hizo esta evaluación, acuda a otras dependencias del gobierno a coordinar esfuerzos para atender mejor a esta población. Nuevamente, es una población que pues no es que quiera un subsidio, es que no tiene, porque sí trabajaron, no es que no hayan hecho un esfuerzo, nada más que no era un trabajo que les diera esa pensión. Al contrario del programa de la Red de Oportunidades, aquí pensar en cuándo se puede terminar, sí debe haber un horizonte de tiempo, ahorita comentaré cuál es, pero enfrenta un grave reto este programa, que es que Panamá es una población en proceso de envejecimiento, como muchos otros países de América Latina. Entonces, cada vez vamos a tener más personas de 65 años y más. Ese es el reto. Pero por otro lado, está el tema que ya comentábamos del empleo y del crecimiento económico. Si Panamá sigue creciendo a las tasas que venía creciendo antes de la pandemia, que eran muy altas, las más altas de América Latina, sí, y ese crecimiento económico va aparejado con el crecimiento del empleo formal, es decir, por ejemplo, con una pensión, entonces, aunque la población esté en este proceso de envejecimiento, si cada vez llegan más a esa edad con una pensión del sistema de seguridad social, ya no se deberían de requerir tampoco estos subsidios. Entonces, también, aunque es un caso diferente a la red,
en una economía sana como es la panameña, si retoma ese ritmo de crecimiento y sobre todo si genera esos empleos, tienen también un horizonte. Claro. Bueno, doctor, ahí tengo que decirle que tiene que ocurrir un milagro porque tenemos un tema con la Caja del Seguro Social en este momento que está muy latente, estamos ahí contra la corriente, pero vamos a ver, sería lo ideal, el escenario ideal. Y mire, también la vida ha encarecido tanto, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores hemos escuchado, bueno, ¿qué hacemos? O nos alimentamos o compramos los medicamentos. Entonces es un tema muy puntual, sumado a esto entonces que están solos, tal vez no con esos familiares ahí cerca, hay un tema puntual con esta edad, de esta población específicamente. Tenemos solamente unos minutitos para hablar de Ángel Guardián. Ya usted dijo, bueno, este programa hay que evaluarlo, pero se extiende un poco más. ¿Qué pasaría en el caso del Ángel Guardián? Ángel Guardián es también un programa muy sensible, es un programa que le da una transferencia de ingresos a familias que tienen una persona con una discapacidad terminal y que están en situación de pobreza. O sea, no son personas que se van a curar de esa discapacidad, la van a tener. Y como sabemos, en Panamá y en América Latina, quien se hace cargo de esas situaciones es algún familiar, es un cuidador, una cuidadora. Cuando es una familia en pobreza, es la familia la única que puede arropar, apoyar a esa persona. Entonces, esta transferencia les hace diferencia también. Dicen que es insuficiente y que requieren más recursos, pero por lo menos lo que les llega les sirve de algo. Y también es un programa que tiene un aspecto interesante de corresponsabilidad. Aquí la corresponsabilidad es que acudan a terapias, que no son curativas, son terapias para pues, aliviarle un poco la vida al adulto mayor. Una alternativa. ¿Qué piden? ¿Qué vemos en la evaluación de áreas de mejora? Los cuidadores y las cuidadoras piden más capacitación, más información, porque uno cuando es un familiar y quiere apoyar a alguien en esta situación, pues lo hace de buena fe y pues con el sentido común, lo mejor que puede, pero hace mucha diferencia cuando se les dan herramientas para dar una mejor atención. Entonces ellos mismos piden, las cuidadoras, los cuidadores piden este refuerzo, esta información. Y por otro lado piden también que estos aspectos de las terapias se refuercen, se hagan más continuos, porque hay una periodicidad. Entonces, si bien es un programa muy sensible y muy bien recibido, nuevamente hay un área de oportunidad ahí para que con esta información el gobierno como tal, no nada más el ministerio, sino el ministerio y otras dependencias, se enfoquen a que esta población en una situación pues tan delicada reciba una atención todavía mejor de la que lo reciben hoy. Claro que sí, doctor Miguel, data dura, importante, muy interesante. Solamente termino con esto. Ya el estudio fue entregado a las autoridades correspondientes. El compromiso debe ser entonces, me imagino, analizarlo y adecuar en cada uno de estos programas esas necesidades y recomendaciones que han hecho, ¿no? Exacto, a mí de hecho me pareció una muy buena respuesta la del Ministerio de Desarrollo Social, que la ministra dijo, bueno, con esta información ahora vamos a hacer un plan de mejora de los programas. Entonces, a pesar de que hay resultados buenos y que ahí están, sí hay áreas de mejora en donde ya el ministerio está elaborando planes y programas como este son muy importantes porque si la ciudadanía está alerta de que ya se está dando una rendición de cuentas, más transparencia con estos recursos, pues exigir que se haga en otras dependencias también del gobierno y darle seguimiento, que no se olvide que se hizo una evaluación, que ya fue un paso muy importante y que se exija que esto se siga haciendo. Pero eso ya es una labor que los ciudadanos, las ciudadanas panameñas pueden hacer en el futuro. Doctor, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara, el consultor internacional Miguel Sekeli, dándonos estos detalles importantes sobre estos programas de transferencia monetaria condicionada.